Hoy, 15 de agosto, queridos fieles, estamos celebrando la festividad de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. La misa nos dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado a la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, te suplicamos nos concedas que, atentos siempre a las cosas del cielo, merezcamos participar de su gloria por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. La epístola está tomada del libro de Judith y aplicándolo a la Santísima Virgen María, dice: el Señor en su poder te ha bendecido, pues por ti ha aniquilado a nuestros enemigos. Bendita eres, hija del Señor Dios excelso, sobre todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para herir la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Él ha hecho tan célebre tu nombre que no desaparecerá tu alabanza de los labios de los hombres. Recordará por siempre el poder del Señor, porque no has querido exponer tu propia vida al ver las angustias y la tribulación de tu pueblo, sino que nos has salvado de la ruina bajo la mirada de nuestro Dios. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú el orgullo de Israel, tú el honor de nuestro pueblo. Escucha, hija, y mira, presta oídos, porque el Rey se ha enamorado de tu hermosura. Revestida toda ella de gloria, penetra la hija del Rey con su manto tejido en oro a las habitaciones celestes. María ha sido llevada al cielo, de ello se alegra el ejército de los ángeles. Hasta aquí la epístola. El Evangelio está tomado de San Lucas y nos dice: en aquel tiempo fue llena Isabel del Espíritu Santo, y levantando la voz con gran clamor dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto honor que la madre de mi Señor venga a verme? Porque una vez oído la salutación en mis oídos, ha dado el niño saltos de júbilo en mi seno. Bienaventurada tú que has creído, porque se te cumplirá lo que se te ha dicho por parte del Señor. Y María dijo: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su siervo. Y aquí que en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Todopoderoso ha hecho en mi favor grandes cosas. Santo es su nombre, y su misericordia se extiende sobre los que le temen de generación en generación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días. Por causa de la proclamación del dogma de la Asunción de María a los cielos, se cambió la liturgia de esta misa. Antes de 1951, del 1 de noviembre de 1951, se rezaba una misa y se rezaba un oficio, porque toda la cristiandad, durante todos los tiempos, todos los obispos, tanto de Oriente como de Occidente, hemos creído que la Santísima Virgen María, Madre de Dios, fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial para estar sentada con su Hijo, reinando para siempre y recibiendo la gloria que mereció como corredentora del género humano. Todo el mundo lo ha creído, todo el mundo católico siempre se ha sostenido. Su Santidad Pío XII, en los años 40, mandó una carta a todos los obispos del mundo, preguntándoles si era correcto, si era santo, si era necesario proclamar que la Virgen Santísima subió en cuerpo y alma a los cielos. Se les preguntó a todos y a cada uno de los obispos del mundo. Todos los obispos unánimemente le respondieron al Papa que sí, que había sido creído por toda la gente en todos los tiempos, que nuestra Madre Santísima, habiendo terminado su curso en esta vida, fue elevada por su Hijo Santísimo a la gloria celestial en cuerpo y alma.
El Papa, entonces, recabando la infalibilidad del magisterio ordinario de todos los obispos esparcidos por el mundo, él lo reconfirmó, esta infalibilidad con su poder apostólico, diciendo, declaramos con la autoridad de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo y la nuestra, definimos que la Santísima Virgen María, habiendo terminado el curso de su vida temporal, de su vida terrena, fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Entonces tenemos el último dogma que le proclamó un verdadero Papa, es que María Santísima está en los cielos, y toda la cristiandad se alegró. Tocaron las campanas de todas las iglesias, había alrededor de 700 obispos junto con el Papa. En la plaza de San Pedro no cabía un alfiler, y toda la gente estalló en una alegría incontenible al ver a nuestra Madre Santísima glorificada en el reino de los cielos, coronada por la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, queridos fieles, gracias a esa proclamación del dogma, se cambió la misa para algo mucho más hermoso. Se cambió el oficio divino por unos cánticos, por unos himnos todavía más gloriosos, de tal suerte que la misa que están escuchando ustedes el día de hoy. La Virgen Santísima, después de que nuestro Señor Jesucristo murió, la verdad es que ella murió con él. Es que Nuestra Señora, cuando el corazón de su Hijo, de su Dios, dejó de palpitar, ella, hablando a lo natural, hubiera muerto inmediatamente con él. Ya no había en la tierra nada que detuviera a esta madre. Ya no había en la tierra absolutamente nada que detuviera a esta madre. Y cuando lo sepultaron, no había nada en la tierra que llamara la atención o que detuviera a este cuerpo que tanto había sufrido, a este corazón atravesado por 7 espadas, si no fuera por la promesa que ella hizo con Dios. ¿Acepta ser la madre de Dios con todo lo que conlleve? Lo acepto. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, hagas en mí todo lo que tú quieras, porque yo sé que lo que quieres siempre es bueno. Seré tu esclava, seré tu sirvienta, seré tu sierva en todos los sentidos, porque servir a Dios es reinar. De tal suerte que María Santísima no tenía otra voluntad que la voluntad de su Hijo, la voluntad de su Dios, la voluntad de su Padre Celestial, la voluntad de su Esposo Divino, el Espíritu Santo, la voluntad del Hijo de Dios e Hijo suyo. Pero de tal suerte que cuando murió Jesucristo, cuando fue sepultado Jesucristo, tuvo que haber hecho Dios un gran milagro para que la madre no muriera junto con él. No podemos nosotros, los simples mortales, comprender el dolor de una madre. Y como ya lo hemos repetido tantas veces, el corazón y cuerpo de María, el corazón y cuerpo de Jesucristo no fueron hechos de la misma manera que nosotros. Humanos sí, pero más sensibles que nosotros, de tal suerte que les cupiera todo el sufrimiento, que les cupiera todo el dolor que había de recaer sobre cada uno de los hombres, en todas las épocas, aquellos que habían de ser salvos. Entonces el corazón de Jesucristo sufría más que lo que sufre un simple corazón humano. El cuerpo de Cristo, sus nervios eran tan sensibles que sufría no sé cuánto más, pero sufría mucho más que cualquier nervio del cuerpo de cualquier otro ser humano. Así también el cuerpo de la correntora y el corazón de la correntora tenían que ser tan amplios en cuanto al sufrimiento para que con sus dolores satisfacieran por todos los pecados de aquellos que se habían de salvar. Entonces, queridos fieles, ¿por qué no murió María? Si tenía 7 espadas de dolor en su corazón. ¿Por qué no murió María en el momento en que lo vio a su hijo despedazado
con los latigazos que le propinaron? ¿Por qué no murió María cuando lo vio coronado de espinas? ¿Por qué no murió María y cayó María en el momento en que cayó 3 veces Jesucristo? Porque su corazón fue también crucificado, atravesado, de la misma manera que su hijo, porque estaba tan unida María a Jesús, estaba tan unido Jesús a María, que cada golpe que sintió su hijo lo sintió ella también. Que cada dolor que sintió su hijo, de una manera infinita, ella lo sintió, al grado máximo que una criatura lo puede sentir. ¿Por qué no murió María? No murió María porque Dios la necesitaba, porque Dios le mandaba y Dios le ordenaba una cosa. Se acabó su maternidad con la muerte de Cristo. Se acabó su obligación con la muerte de Cristo. No. Unos minutos antes había escuchado algo. ¿Se acuerdan qué? Mujer, ahí tienes a tu hijo. No puedes morir, María. No puedes morir, María. No puedes morir porque todavía te quedan muchos hijos a los cuales tú tienes que, al igual que a mí, amamantar, cuidar, abrazar, levantar, fortalecer, aconsejar, llevar a la madurez espiritual como me llevaste a mí. Entonces María, por más que hubiera querido morir y ser sepultada con Cristo, con su Hijo, no podía morir. Un milagro le impedía, su obediencia le impedía, su necesidad de obedecer en todo a Dios le impedía. Porque María vivía de amor. Es decir, vivía de la esperanza al momento de ver a su Hijo resucitado, de estar con Él en el cielo. María vivía de amor, porque amaba tanto a su Hijo, que en cada uno de los apóstoles, en cada uno de los presbíteros, en cada uno de los diáconos y en cada uno de los fieles creyentes de Cristo nuestro Señor, veía a su Hijo y lo amaba. Es por eso que María, al igual que Cristo, se hacía toda para todos, para ganarlos a todos para Cristo. No había un enfermo después de la ascensión de Cristo a los cielos en que María Santísima no estuviera allí para consolarlo. María vivió en Jerusalén y después se fue, seguramente con el apóstol San Juan, a Éfeso y a algunos otros lugares en los cuales el santo apóstol predicaba el santo evangelio. Pero María siempre regresaba de tal suerte que allí está su tumba en Jerusalén. Pues bien, María vivía no solamente de amor, amando a Jesucristo en cada uno de sus prójimos, en cada uno de sus hijos, y era madre de Cristo, era madre de la iglesia naciente, y era madre de cada uno de los miembros de la iglesia. María vivía por amor. Es decir, cumpliendo con la voluntad de Dios. Le había dejado a nosotros como hijos, le había dejado a la iglesia como hija, de tal suerte que ella no podía morir hasta que la iglesia pudiera caminar por sí sola. ¿Por qué creen que los bebés nacen y son tan débiles? Y Dios les puso en el corazón de una madre tanta ternura, tanto valor. Puede venir a la misma vida, puede levantar un carro para sacar de abajo de las llantas a su propio hijo, si eso es necesario. Puede poner ella su cuerpo ante las balas para que no atraviesen a su hijo, aun cuando lo atraviesen a ella. Así la iglesia naciente necesitaba de una madre que los impulsara en sus trabajos, que los hiciera salir de sus dudas, que los hiciera tomar valor en todos sus dolores, en todos sus trabajos, en todas sus persecuciones. Y allí estaba María. Así como Cristo se hizo a una madre, y Él se hizo necesidad para que esa madre la cubriera, cargándolo en su seno, alimentándolo. Ella alimenta a todas las criaturas del mundo y que les da a todos el alimento en el tiempo oportuno. Él abre su mano y da a todos los vivientes de todas las bendiciones. Él ahora tenía que recibir el alimento y ser cargado por su Madre Santísima. Así también la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, había nacido. Era la iglesia
niña, la iglesia bebé, podríamos decirlo así, y necesitaba de una madre, y esta madre es María. Así es que la Virgen María vivía también para el amor. No solamente de amor y por amor, sino también para el amor. Porque María necesitaba ayudar a la iglesia, de ella le brotaba. No crean que fuimos hijos postizos para ella. No crean que fuimos nosotros una carga para ella. La Virgen Santísima lo tomó como propio, amaba a los apóstoles, los quería como hijos verdaderos, los quiere a cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, como hijos propios y únicos. Yo puedo tener toda la confianza de pecador como soy, mi Madre Santísima, porque Dios me regaló a ella y ella fue regalada para mí. Se entabla una verdadera unión de cariño, de amor, de necesidad por parte mía y de ella también de cumplir la voluntad de Dios en cada uno de nosotros como hijos. Así es que, queridos fieles, María no murió porque necesitaba vivir, porque su obediencia le obligaba a vivir, porque su hijo quería que viviera. Pero la vida de María fue de ahí en adelante una vida de suspiros. Una vida de suspiros. Algunos autores y teólogos se han atrevido a decir que la Virgen María nunca murió, no podía morir. No podía morir porque no teniendo ella el pecado original. Las consecuencias personales del pecado original, que son la muerte, la enfermedad, la Virgen María no podía tenerlas esas consecuencias. Entonces algunos se atreven a decir que María nunca murió, sino que María al tiempo fue llevada, sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo viera, a la gloria celestial, y eso es lo que proclamó el Papa. Sin embargo, muchos autores, trayendo la tradición eclesiástica y basados firmísimamente en las Sagradas Escrituras, afirman que María, si bien no tuvo el pecado original, y por lo tanto no podía tener las consecuencias del pecado original, las consecuencias personales. Es decir, María no podía tener inclinación a la maldad porque no tuvo nunca el pecado original. La Virgen María no cometió ningún pecado porque su alma estaba tan unida con Dios y no tenía la inclinación a la maldad como nosotros. ¿Podríamos nosotros entonces decir que si nosotros morimos por culpa de Adán, también podemos decir que morimos por culpa nuestra? ¿No es así? No solamente nosotros nacemos con el pecado de Adán y Eva, que él se llama el pecado original, sino que también nuestros propios pecados hacen que merezcamos nosotros el castigo de lo que es la muerte. María murió, efectivamente María murió, como dice la gran mayoría de los teólogos, pero murió solamente por el pecado de Adán. Ella como una consecuencia del pecado de Adán, no del pecado de ella. Y al igual que Jesucristo, nuestro Señor, que se sometió a la muerte, así también su Madre Santísima, siguiendo el ejemplo de su Hijo, fue sometida a la muerte no por culpa, sino más bien para satisfacer las culpas. Como una pena legal, podríamos decir nosotros, que María Santísima fue sometida a la muerte, pero no como una pena personal, ya que ella nunca había cometido pecado alguno. Así es que, queridos fieles, la Virgen María pudo envejecer. Esa es otra. El envejecimiento, la enfermedad, los achaques, son consecuencia del pecado original. María entonces envejeció, porque autores como Eusebio y como Dionisio, el cartujano, dicen que la Virgen Santísima vivió todavía algunos años después de la muerte de Cristo. Ella tendría unos 15 años cuando nació su hijo, y su hijo murió a los 33 años. Pero ellos dicen entonces que la Virgen María debió haber vivido hasta la edad de los 60, máximo 63 años. Sin embargo, la mayoría de los teólogos, entre ellos Suárez, dicen que no, haciendo una perfecta cuenta más o menos de lo que
vivió la Santísima Virgen María y de lo que cuenta la tradición acerca de ella, la Virgen María debió haber muerto alrededor de los 72 años de edad. Es decir, todavía estuvo alrededor de 20 años ella cuidando a la Santa Iglesia Católica. ¿Cuán desesperado me puedo sentir yo en pensar que nuestra Madre Santísima debió haber sufrido lo que sufren las benditas almas del purgatorio, a sabiendas de que están a punto de conocer a Dios, de abrazar a Dios, porque entre más cerca estamos nosotros de obtener lo que deseamos, muchas veces entra esa ansiedad, ese dolor, esa premura. Pongamos un ejemplo. Ustedes conocen la atracción que tienen el imán y el hierro. El imán y el hierro se atraen. Y entre más cerca esté el hierro del imán, con más fuerza, con más ímpetu, el imán atrae al hierro. De tal manera que cuando ya están cerca, se requiere una fuerza excepcional para separar uno del otro. Entre más la Santísima Virgen María iba creciendo, iba adquiriendo, se iba acercando su destino aquí en la tierra, entonces la Santísima Virgen María cada vez iba sintiendo y sintiendo y sintiendo esa necesidad de Dios. Aunque ella siempre estaba empapada de Dios, aunque ella tenía el Santísimo Sacramento, quería ver a su hijo, quería abrazar a su hijo, como toda madre desea estar y poseer para siempre la presencia de su hijo. Y entre más pasaban los años, María Santísima sentía esa necesidad de estar con su hijo y suspiraba, nada le tenía acá en la tierra más que la obediencia, que lo hacía con gusto, más que la necesidad de nosotros los fieles, que lo hacía como la más abnegada de todas las madres. Pero esto no quiere decir que su corazón no sentía esa necesidad. San Juan Damasceno explica que la muerte de la Santísima Virgen María no se debió a enfermedad alguna. De hecho, a su edad, la Santísima Virgen María se veía tan lozana, tan hermosa, y sin embargo su cuerpo sí se iba deteriorando. Iba llegando a la consumación, porque si bien su alma no tenía culpa y su cuerpo tampoco, se consume. El dolor consume. El dolor hace que la persona vaya agotando sus fuerzas hasta el momento en que le toque el paso de esta vida a la otra. Aunque la Virgen Santísima, como dicen los teólogos, no tuvo ninguna enfermedad, aunque la Virgen Santísima no tuvo en su mismo ser, porque no tuvo el pecado original, algo que maltratara su cuerpo, algo que la llevara a la muerte. Ya había agentes externos que consumían su alma, que consumían las fuerzas de su cuerpo, y esto era el dolor. ¿Cuánto sufrió María al ver a su hijo morir? ¿Cuánto sufrió María al ver a la iglesia perseguida? ¿Cuánto sufrió María esa separación temporal que tenía con su hijo, que quería verlo, que quería estar con él? Todo eso hicieron que esa hermosa señora fuera acercándose a un fin natural que tiene un cuerpo, como aquella leña que se enciende en el fuego, que se convierte en un carbón encendido. ¿Lo han visto? Se pone rojo, se pone hermoso. La lumbre, las llamas atraviesan sus entrañas de ese leño. Lo hace que se convierta en un carbón encendido. Pero naturalmente, ese fuego, ese sentimiento, ese apasionamiento, esas llamas, lo van consumiendo hasta que llegan a su fin. El corazón de María Santísima era fuego aquí en la tierra. Era fuego aquí en la tierra. El mismo San Juan Damasceno y algunos padres apostólicos dicen que María, abiertamente lo dice, murió de amor y sin dolor. El corazón de la Virgen María, como un carbón encendido, deseaba con todo el alma estar con Cristo. Su corazón
sufría por la iglesia, sufría por no haber amado a su hijo, sufría por esa separación. Y si aquellos santos que se enamoraron de Dios decían, y tan hermosa es la vida que yo espero que muero porque no muero. Me muero de ansias de estar con Dios. ¿Cuándo será que este cuerpo se abra y deja salir mi alma para estar con Dios? Gritaban los santos y le decían a Dios, no por cobardía de vivir, sino porque lo amaban tanto que querían, anhelaban, era un impulso que deseaba ellos nada aquí en la tierra, y todo lo deseaban, su corazón vivía en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. San Ignacio de Loyola salía del balcón y miraba al cielo, y eran tantas sus latidos, tantos sus deseos de estar con Dios en el cielo, que decía, me parece estiércol la tierra cuando yo miro el cielo. Y eso decían los santos, cuyo corazón normal, cuyo corazón amoroso, cuyo corazón lleno de sentimientos, pero aquí, en fin, un corazón normal. ¿Cómo sentiría el corazón de María esos impulsos, esa fuerza, esa necesidad de estar ya con el ser amado? Les ruego a todos ustedes, dice el Cantar de los Cantares en el capítulo 5, les ruego a todos ustedes que me alimenten con flores olorosas, porque desfallezco de amor. Desfallezco de amor. La Virgen Santísima moría de amor, moría de esos ímpetus que, como dice San Francisco de Sales en su libro El Tratado del Amor de Dios, en el capítulo 13 y 14, dice, la Virgen Santísima es como el ave fénix, fue como el ave fénix. Vivía, pero vivía pensando en el cielo. Vivía y cumplía con amor todo lo que tenía aquí en la tierra. Pero ella se consumía en amor de Dios como el ave fénix. ¿Saben lo que dice la mitología del ave fénix? El ave fénix, cuando ha llegado el término de su existencia, con sus alas empieza a apuntar ramas de suaves olores. Es una mitología. Flores de suaves olores. Y cuando el sol está en el cenit, entonces el ave fénix abate sus alas con tal fuerza que produce tanto calor que enciende humos olorosos, fuego oloroso, perfumes deliciosos, y él muere consumido en su mismo fuego. Así fue la Santísima Virgen María. Al momento en que se llegaba su hora, ella ya estaba llena de gracia, había cumplido lo que Dios le había mandado, se acercó para sí todas sus obras meritorias, se acercó todos los dolores por los cuales había remerecido el cielo, acercó todas sus obras de misericordia, acercó todas esas flores olorosas, y abatió Nuestra Señora sus alas, y se encendió en el fuego de amor, y allí fue consumida. Y entonces es cuando se dice que la Virgen durmió, que la Virgen murió, que la Virgen pasó de esta vida a la otra. También San Francisco de Sales, el Santo Dulce, dice que la muerte de la Santísima Virgen María fue como la aurora. ¿Conocen que la aurora? ¿Saben cómo muere la aurora? La aurora no muere apagándose, la aurora muere encendiéndose. Cuando vemos nosotros en las montañas la aurora empieza así. Y cada vez que se va muriendo la aurora para darle paso al día, ¿qué pasa? Se va abriendo la aurora, hasta que se convierte en el sol del mediodía. Así fue la Virgen María. La Virgen María no se apagó, no implosionó. La Virgen María, al contrario, en el momento en que ella va muriendo, todas sus gracias, toda su luz, toda su felicidad se fue expandiendo hasta que se convirtió en mediodía. Así muere la aurora, brillando, no acabándose su luz. Es lo que dice el glorioso San Francisco de Sales. La muerte, queridos fieles, no es algo que ocurre, como dice el poeta. La muerte es alguien al cual uno vuelve. Cuando una persona está enamorada, cuando una persona ama, y se acaba su tiempo en ese lugar y va a ir a verlo, entonces no le duele dejar el lugar. La muerte no es algo que ocurre, es alguien al que uno vuelve.
El día que nosotros muramos, ojalá que seamos y que tengamos la misma muerte de María, morir de amor de Dios. Que no me importe lo que digo, que no me importe lo que me pase, porque para mí la muerte no es más que el ir a aquel al que mi corazón tanto ha deseado desde que nací, tanto ha deseado en mis penitencias, en mis oraciones, en mis dolores, en mis enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué tendría yo que temer a la muerte cuando la muerte me acerca por fin al que yo amo? Eso le preguntó su confesora Teresita del Niño Jesús a la gloriosa Niña de Dios, a la preciosa Teresita, a la florecilla del cielo. Le preguntó su confesor y le dice: vuestra reverencia, ¿sabe usted? Y está de acuerdo, está resignada a morir. Y ella le dijo: Santísimo Padre, yo creo que no podría decirme usted que hay que resignarse a morir, sino más bien resignarse para vivir. Tanto ha amado ella, Teresita, a Dios. En los pocos años que Dios le concedió, tanto se enamoró de Dios, que estaba más bien resignada a vivir que a morir. Cuando le anunciaron su muerte, cantó aquel verso del Salmo que dice: me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Quién se pondría triste cuando le digan, vas a irte al cielo? Solamente aquel que no tenga fe es el que se pondría triste. Además, nosotros, pobres hijos de Adán y Eva, deberíamos de ser como aquel escritor. Hay un escritor que se llama George Wallace, de Inglaterra. Se le puede decir el padre de la ciencia ficción. Era tan creyente y tan amoroso de Dios. Sus compañeros, cuando él cumplió 70 años, le hicieron un homenaje. Y él pasó a la tribuna a decir un discurso. Y le dice a todos sus compañeros escritores, le dice: cuando yo era niño, me acordé hoy, estando aquí frente a todos ustedes, que hace 70 años, 65 años, yo era un niño de 5, 6, 7 años. Y tenía yo una señora que me cuidaba, una aya, como ellos le dicen. Y me decía mi aya: niño, George, es hora de irse a la cama. Y yo me resistía, pero sabiendo que estaba impregnado de sueño, mi único deseo, después de considerar sus palabras, era que mi cuerpo deseaba tanto esa cama. Entonces caía yo en cama y el bosque de sueño me envolvía y yo era feliz. Ahora que tengo yo 70 años, tengo un aya bastante estricta, pero me quiere tanto, que es la vida. Y me quiere tanto porque los veo yo a ustedes aquí haciéndome un homenaje. Los veo aquí brindándome tanto amor. Pero a mis 70 años, esta aya que es la vida, me dice: niño, George, aunque ya no soy tan niño, decía él, vente a la cama, vente a dormir. Y también, naturalmente, yo no quisiera irme a dormir. Pero la verdad, después de haber vivido 70 años, lo que más deseo ahorita es irme a dormir y no despertar más que la eternidad. Pasa que si nosotros no hubiéramos de morir, rogaríamos a la muerte que viniera por nosotros. Llega un momento en que la vejez es tanta y los dolores tantos y esta vida tan complicada, que después de vivir muchos años, lo que más deseamos nosotros es descansar en paz y tranquilamente en el seno de Dios. La Santísima Virgen María no tuvo este cansancio de la vida. La Santísima Virgen María nunca tuvo tedio a la vida. Si ella no huía de los trabajos, no huía de los dolores, si ella tenía que haberse quedado 1000 años más, lo hubiera hecho con gusto por amor de Dios. Pero era tanto su deseo
era tanto su deseo de estar con Dios, de recostarse en el pecho de su Dios, de estar con su Padre, de estar con su esposo, el Espíritu Santo, de estar con su Hijo Jesucristo, que verdaderamente estos mismos deseos del escritor Watts, también ella los tenía en su corazón. Entonces, queridos fieles, estamos nosotros celebrando el día en que la Santísima Virgen María durmió. Pasaron 3 días según la tradición, y a los 3 días, en cuerpo y alma resucitada, Dios se la llevó al cielo y entró allá en el cielo para ser coronada, para ser libre de todo dolor como sufrió aquí en la tierra. Junto con ella se van nuestros corazones, junto con ella también se eleva nuestra naturaleza, porque uno de nosotros, un ser humano como nosotros, fue glorificado a tal grado que después de Dios no hay tan elevado alguien allá, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los tronos, ni las dominaciones, ni los principados, ni las potestades, ni los querubines, ni las serafines, son más altos que una humana allá en el cielo. Entonces nuestra pobre naturaleza humana que el demonio quiso pisotear con el pecado original, le salió al revés, porque gracias al pecado original nació María, gracias al pecado original vino Cristo, gracias al pecado original nuestra naturaleza fue restaurada, y no fue restaurada al igual que había caído, fue elevada muy por encima de la caída y del estado que antes tenía, porque María fue glorificada. Y así como Cristo fue glorificado en su cuerpo, todos los que estén unidos a Cristo, como dice San Pablo a los romanos en el capítulo 8, todos los que estén unidos con Cristo, el Padre que resucitó a Cristo, dice San Pablo, también resucitará a todos aquellos que se hallen unidos con Él. Caramba, queremos una prueba de Escritura para saber que María resucitó de entre los muertos y se fue al cielo en cuerpo y alma. Si algunas personas resucitaron por la resurrección de Cristo, si algunas personas resucitaron por la muerte de Cristo, ¿ustedes creen que María Santísima no recibiría ese mismo favor? Si el San Pablo dice que los que estén unidos con Cristo serán glorificados con Cristo, no hay nadie más unido a Cristo que su Madre Santísima. Por eso creemos, confesamos, profesamos y declaramos que María Santísima subió a los cielos y está glorificada allá en la gloria, y es una de nosotros. Y así también lo que hizo la Virgen María también lo podemos lograr cada uno de nosotros, porque ella nos dio ejemplo, siguiendo el ejemplo primero de nuestro Señor Jesucristo. Así es que entre más unidos estemos con Cristo, en el amor aquí en la tierra, en las buenas obras, en su voluntad, también nosotros algún día estaremos glorificados en cuerpo y alma, allá en la eterna gloria. Entonces, viva María, Nuestra Señora está en el cielo, Nuestra Señora dejó de sufrir, Nuestra Señora está pidiendo por nosotros, Nuestra Señora sigue siendo nuestra Madre, y hasta que el último de los que se han de salvar estén en el cielo, ella jamás dejará de pedir por nosotros, los que queremos verdaderamente algún día estar glorificando a Dios y recibiendo sus felicitaciones, su alegría, la glorificación que dará cada uno de nosotros si participamos aquí en la tierra de esos sufrimientos. Así es que sigamos alabando a María, cantemos de María, felicitemos a María, porque ella, si Cristo fue el ejemplo de ella también es ejemplo nuestro, para que nosotros, siguiendo sus pasos y siguiendo también su intercesión, algún día podamos estar en el reino de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.